Estamos con ustedes en la séptima edición de Construyamos Constitución, gracias a la Cámara Chilena de Construcción y Capísima Multimedial. Seguimos conversando con nuestros invitados, Oscar Pallere, Fernanda Morales y Rodrigo Venegas, con quien vamos a, ya en pantalla nuevamente, vamos a formularle la siguiente pregunta que tiene directa relación a su profesión. Profesor, ya lo estamos observando. Dice claramente en el inciso 10 de los derechos y deberes constitucionales, capítulo 3, dice: el derecho a la educación. La educación tiene por objeto el pleno derecho de la persona en las distintas etapas de su vida. Los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio del derecho. El Estado es obligatorio a promover la educación parvularia, también la educación básica, la educación media y la libertad de enseñanza. Ubiquemos en el contexto de lo que señala la Constitución respecto a el deber de los padres, el deber de educar a sus hijos. Hoy hay un porcentaje, no conozco la cifra exacta, se han entregado varios antecedentes, pero nunca se ha especificado la cantidad de menores que lamentablemente se les prohíbe, entre comillas, estudiar y se les manda a trabajar porque hay que sostener la casa o la familia. ¿Cuál es su posición y cuál es su propuesta al respecto? El derecho a la educación para los hijos y las hijas y el deber de los padres a otorgarle las facilidades pertinentes para que lleguen al aula. Tanto que decir, por Dios, y me va a dar 2 minutos, pero lo podemos intentar. Sin restricción. Aquí nunca, profesor, nunca va a haber restricciones aquí en este medio, así que no se preocupe, pero sí los tiempos son acotados. Tanto que decir respecto a educación, y también tenemos que hablar las cosas para educar a la gente. Ya usted mencionaba ahí los artículos de la Constitución actual, que son una de las jugarretas más terribles que nos dejaron en la Constitución actual, que tiene que ver con el neoliberalismo que hablaba Fernanda, con este Estado subsidiario que impide que el Estado participe de todo lo que tenga que ver con bienes sociales. Esto es increíble, ¿ya? Aquí, ojo que ahí dice la Constitución, el derecho preferente de los padres de escoger dónde mandar a los hijos. Pero por Dios, eso es neoliberalismo clásico, eso no es protección, eso no es consagrar a la educación como un derecho. Por favor, hablemos las cosas como son. Ahí le están diciendo a la gente: usted es un consumidor, escoja dónde educar a sus hijos y vea usted cómo se las arregla. ¿Ya? Aquí queda pero de manifiesto que el Estado no garantiza una educación para todos y todas. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo primero. Entonces, tenemos que instalar esta educación como un derecho principalmente, consagrando, incluyendo a la educación terciaria, que curiosamente se quedó fuera y curiosamente se transformó en el mayor negociado que tenemos en Chile. Así es que necesitamos consagrar la educación como un derecho y además activar la función social de la educación de tal forma de que esté al servicio del desarrollo no solamente del país, ¿cierto? La economía y todo esto que siempre nos enmarca, nos restringe, sino también al servicio del desarrollo íntegro de las personas. Desde ese punto de vista, hilando con lo que hablábamos anteriormente, no puede ser que en Chile hayan tantas familias enviando a sus hijos a trabajar, porque en realidad, ¿cuál es la realidad? Hay 900.000 chilenos que ganan un sueldo mínimo. ¿Ya? Estas son estadísticas del INE. Hay el 50% de la población no gana más de 401.000 pesos. ¿Y cuánto? La realidad de las familias con las que yo trabajo en el Liceo A1, por ejemplo, son 5 con un solo sueldo, son 7 con un solo sueldo, y estamos hablando de estos sueldos, del sueldo que no supera los 400.000 pesos.
Entonces, claramente, para hablar de educación, para hablar de garantizar derechos para los niños, niñas y adolescentes, tenemos que hacernos cargo de otros temas que son, que tienen que ver con el bienestar social. No sé si eso responde un poco a la pregunta. Sí, sí, es bien importante lo que usted dice, profesor, pero desde el punto de vista del padre, con la obligación o el deber, como dice la Constitución, sobre el estudiante que debe estar en el aula y no debe cumplir otro tipo de tarea. Bueno, pero José Toribio, esa es la Constitución del 80, esa es la que nos sirve. Por eso le estoy diciendo que Que propone. necesitamos, en la Constitución nueva tiene que funcionar de otra forma el asunto. No vamos a permitir en ningún caso que el Estado le ceda la responsabilidad a las familias de ver cómo educan a sus hijos, que es la realidad actual. Ya no, en la Constitución nueva será el Estado quien tenga que garantizar que los ciudadanos y las ciudadanas tengan acceso a la educación. Sí, pero yo estoy viendo desde el punto de vista de la facilidad que los padres tienen que otorgarle al hijo y no llevarlo al mundo laboral desde pequeño, sino que se eduque. Hay algunos países en Europa que obligan a los padres a que sus hijos tienen que ir al colegio, porque a muchos no les interesa la educación, buscan otra alternativa. Sí, Entonces, ¿qué usted propone como profesor? Y el tema, conoce? perdón, el tema de accesibilidad que usted está comentando, la verdad es que en Chile está cubierto en los niveles, creo que hay que ser justos, si hay algo en lo que se avanzó tal vez en educación, en este tema de supuesta democracia en la que hemos estado viviendo después de la dictadura, fue en mejorar la accesibilidad a la educación en los niveles básicos y medios, pero se dejó fuera el tema de todo lo que tiene que ver con educación terciaria, porque la educación terciaria, curiosamente, no es un derecho consagrado en este minuto. Entonces, claramente necesitamos ampliar, discutir, ver qué vamos a entender por educación y si vamos a transformar, yo creo que tenemos, por lo menos aquí los que estamos en este programa, tenemos eh, un acuerdo respecto a que la educación no puede seguir siendo un sector de consumo que obedece a políticas Sí, mercantiles. profesor, yo tal vez me interpreté mal o leí mal, tal vez leí muy mal. Dice en el inciso 10 sobre el derecho a la educación, dice textualmente, los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Sí, claro, porque en la Constitución del 80 el Estado se lavó las manos con la educación de los hijos y transformó a los padres en consumidores, pero no se los dijo, ¿cierto? Nosotros lo sabemos ahora porque ya hicimos la lectura. Los transformó en consumidores, los empoderó, le dijo, la educación pública no sirve. Ojo, que no había ningún estudio en esos años que dijera que la educación pública no servía. Eso lo inventó el economista en el cual se basó la Constitución actual. Entonces se transformó a la educación en un negocio donde los padres y apoderados podían escoger o no, ¿cierto? Si no quiere esto, nosotros le vamos a dar esta educación eh, aminorada, esta educación pública que nos sirve, ¿verdad? Pero por favor escoja algo privado. Esa es la realidad de la educación actual. Por eso que hay tanta gente que defiende la existencia de colegios subvencionados cuando en realidad los colegios subvencionados no son mejores que los colegios públicos. Tenemos que ser justos. ¿Ya? Tienen 45 alumnos, van de 8 a 3 de la tarde, trabajan con los mismos materiales de estudio que envía el Mineduc, entonces grandes diferencias no hay. Ya eso es una manipulación que sufrió la población chilena desde un punto de vista de una hegemonía, ¿cierto? Una ideología dominante donde se nos inculcó que había que estar eternamente mejorando los mercados para que la pobreza se redujera. Sí. Eso fue una mentira, digamos, es una hegemonía que está presente justo en ese artículo que usted estaba mencionando, José Toribio. Sí, yo tengo problemas de comprensión lectora, de entender, pero No, no, no. lo que yo quería decirle, la responsabilidad del padre de preocuparse, motivar, incentivar a que su hijo vaya a estudiar,
A eso me refiero. No estoy hablando Sí. de la libertad, no. Sí, y eso aquí en Chile sucede mucho porque muchos de los padres, ya, en vez de otorgarle todas las facilidades y estimular a los niños y niñas, los envían a trabajar, no los llevan al aula. Y es un porcentaje altísimo que usted lo conoce. Ahí apuntaba mi pregunta. Nos habla de derecho, de derechos fundamentales. En este minuto la educación no está consagrada como un derecho fundamental, está solamente permitiendo que las familias escojan dónde estudian sus hijos. Entonces, cuando transformemos todo esto en un derecho fundamental, cuando la educación sea un derecho para todos los chilenos y chilenas, cuando tengamos protección de los niños, niñas y adolescentes, claramente este problema que usted está describiendo va a terminar y vamos a poder avanzar hacia una educación de calidad. Muchas gracias, profesor. Bien, Fernanda, escarbando